Aunque todos los años se espera con impaciencia la lista de los hombres más guapos del mundo, este año han entrado en ella 5 nombres famosos de Turquía. Sin embargo, a muchos les sorprendió e incluso decepcionó que Kıvanç Tatlıtuğ no estuviera incluido. Me pregunto por qué. En este video analizaremos en detalle por qué Kıvanç Tatlıtuğ no está en la lista y cómo podemos evaluar a otros representantes de Turquía. Si estás preparado, analicemos juntos esta cuestión. Hola chicos, en el video de hoy vamos a darle un pequeño giro a la lista de los hombres más guapos del mundo. TC Candler y críticos independientes llevan años haciendo una clasificación de los rostros más guapos del mundo. Sin embargo, la lista de este año nos ha sorprendido y confundido a la vez. ¿Por qué? Porque no hay ningún nombre como Kıvanç Tatlıtuğ en lo más alto de la lista. Aquí es donde empieza. Entonces, ¿cómo se evitaron o no nombres como Timothée Chalamet, Henry Cavill, etc.? Hablaremos de ello en este video. Pero primero, ¿por qué Kıvanç está ausente cuando el orgullo de Turquía Halil İbrahim Ceyhan, Barış Murat Yağcı, Can Yaman y otros hicieron la lista? ¿O es que ha perdido popularidad? Investiguemos juntos para resolver este misterio. ¿Qué factores podrían haber sido efectivos? ¿Qué nos hemos perdido al votar? Quizás el comodín de este año fue Uepo, miembro de BTS. Escudriñemos juntos esta lista e intentemos entender por qué Kıvanç no está en ella. Espero vuestras opiniones en los comentarios. ¡Vamos! Conozcamos a TC Candler, cuyo nombre quizá no haya oído antes. TC Candler está considerado uno de los mayores críticos independientes del mundo. Desde 1990 es una plataforma que clasifica cada año los rostros más guapos y bellos del mundo. TC Candler, que cuenta con numerosos seguidores en Internet, elabora sus listas recibiendo millones de sugerencias y votos cada año. Incluye un amplio abanico de nombres, desde estrellas de Hollywood a fenómenos del cine asiático, pasando por deportistas famosos o iconos de las redes sociales. Por eso, las listas de TC Candler atraen la atención y el debate en un amplio espectro cultural. Echemos un vistazo a la lista de este año. Si se pregunta cómo se crean las listas de TC Candler, hay un proceso muy serio. Cada año se invita a críticos independientes y a cientos de voluntarios de todo el mundo a emitir millones de votos. Durante este proceso de votación, los participantes tienen en cuenta las sugerencias de todo el mundo y emiten sus propios juicios. Sin embargo, no solo se tienen en cuenta la belleza y la buena apariencia, sino también factores como el carácter, el carisma y la contribución artística. Al final, TC Candler y el equipo de críticos independientes determinan los 100 hombres más guapos del mundo a la luz de estos votos y sugerencias. Este proceso es muy esperado y cuenta con una amplia participación cada año. También se incluyeron actores turcos en las listas de años anteriores. Por ejemplo, nombres populares como Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman, Burak Özçivit se incluyeron anteriormente en las listas de TC Candler. Sin embargo, la lista puede cambiar cada año y pueden aparecer nombres diferentes. Especialmente a medida que aumenta el reconocimiento internacional y la popularidad de los actores turcos, es probable que las listas de TC Candler incluyan a más actores turcos. La lista 2024 de TC Candler se ha convertido en tema de gran debate para muchas personas. Tras la publicación de la lista, fueron muchas las críticas vertidas en las redes sociales y en diversas plataformas. En primer lugar, el hecho de que la lista no incluyera a Kıvanç Tatlıtuğ, un popular actor turco, causó una gran decepción entre los espectadores turcos. El hecho de que Tatlıtuğ goce de reconocimiento internacional y haya dejado su huella en la historia de la televisión turca, suscitó críticas por considerar que debería haber sido incluido en la lista. También se criticó que la lista no era lo suficientemente diversa y no representaba suficientemente a algunas regiones y etnias. Se afirmó que debería incluirse en la lista más diversidad y diferencias culturales. Y se pidió a TC Candler que adoptara un enfoque más integrador. Las críticas también incluyeron cuestionar la transparencia del proceso de votación de la lista y plantear dudas sobre cómo se seleccionaron algunos de los nombres. Algunos telespectadores cuestionaron la metodología de TC Candler por considerar que en la lista deberían haber participado más críticos y expertos independientes.
Como resultado, la lista de 2024 fue objeto de numerosas críticas y suscitó un amplio debate entre los telespectadores. Queda por ver cómo evolucionará la lista en los próximos años y cómo responderá TC Candler a las críticas. ¿Cree que estas críticas están justificadas o que la lista es justa? Ahora pasemos a la lista de TC Candler de los 100 hombres más guapos del mundo de 2024. Echemos un vistazo más de cerca a los nombres de la lista y demos una breve explicación sobre cada uno de ellos. Timothée Chalamet. Una de las estrellas más brillantes de Hollywood, a pesar de su corta edad, Chalamet entró en la lista en el número 1. Henry Cavill. Conocido como Superman, Cavill es uno de los nombres favoritos de la lista tanto por su físico musculoso como por su carisma. Estoy de acuerdo con esta elección. Keun-To. To, una de las estrellas más guapas del cine asiático, es admirado tanto por su talento como por su encanto. Está en el número 3, pero para mí no está en la lista. Nikki, una de las integrantes del grupo japonés de música pop NCT, cuenta con una enorme base de fans a pesar de su corta edad. Ocupa el número 4. Lucien LaViscount. El actor y modelo británico LaViscount llama la atención por su carisma y estilo en la pantalla. Austin Palao. Este guapo peruano ocupa un lugar importante en el mundo de la televisión. Chang Se-han. El actor chino. Chang es uno de los nombres importantes del cine asiático y es muy apreciado por su encanto. Es el número 7. BTS. Weebie, uno de los miembros de BTS, cuenta con un gran número de fans tanto por su carrera musical como por su atractivo aspecto. Halil Ibrahim Ceyhan. Este talentoso nombre de Turquía, tanto con su actuación y llama la atención con su buena apariencia. Él es el número 9. La lista comenzó a tener algún sentido. Bang Chan. Bang Chan, líder de la banda surcoreana Stray Kids, es a la vez un músico de talento y tiene un aspecto atractivo. Y otros nombres de Turquía en la lista. Baris Murayakci. A pesar de su corta edad, Yalçın, uno de los actores importantes de la televisión turca, llama la atención con su carismática postura. Can Yaman. Yaman, que cuenta con un gran número de seguidores, tanto por su interpretación como por su aspecto, es uno de los nombres imprescindibles de la lista. Şükrü Özyıldız, uno de los rostros más queridos de la televisión turca, es admirado tanto por su talento como por su encanto. Onur Tuna. Tuna, que ha realizado exitosos trabajos tanto en televisión como en cine, llama la atención por su carismática postura. Creo que debería haber estado al principio. Mer Ramazan Demir. Demir, que ha participado en importantes proyectos a pesar de su corta edad, llama la atención tanto por su interpretación como por su atractivo. Creo que podríamos haberlo eliminado y haber llevado a Çağatay Ulusoy. Sí, ya se ha anunciado la lista de TC Candler de 2024 de los 100 hombres más guapos del mundo. Y mucha gente está señalando las deficiencias de la lista de este año. La ausencia de muchos actores y nombres conocidos de Turquía provocó un gran debate y decepción entre el público turco. En particular, la ausencia de Barış Arduç, Çağatay Ulusoy y Kıvanç Tatlıtuğ de la lista creó una gran sorpresa entre los espectadores turcos. Estos 3 nombres son actores de éxito, que cuentan con un gran número de seguidores, tanto en Turquía como a nivel internacional. A muchos les sorprendió e incluso decepcionó que estos nombres, que llaman la atención por su interpretación y su aspecto, no estuvieran incluidos en la lista de TC Candler. El hecho de que Kıvanç Tatlıtuğ sea uno de los actores turcos de mayor éxito y reconocimiento internacional hace prever que será uno de los favoritos de la lista. Además, el hecho de que Barış Arduç y Çağatay Ulusoy, también nombres que han dejado huella en la historia de la televisión turca, hace que la opinión general sea que merecen figurar en la lista. Sin embargo, aunque estos nombres no figuren en la lista, es posible afirmar que siempre estarán entre los más guapos en el corazón y la mente de los telespectadores turcos. Quizás sea posible ver estos nombres en las listas de TC Candler en los próximos años. ¿Cree que Barış Arduç
Çağatay Ulusoy y Kıvanç Tatlıtuğ merecían estar en la lista? Gracias por ver este video. ¿Qué te ha parecido la lista de los 100 hombres más guapos del mundo? No olvides compartir con nosotros los defectos de la lista y tus nombres favoritos. Además, ¿te gustaría hacer tu propia lista de los más guapos? Si es así, puedes compartir tus propias listas en los comentarios o en tus cuentas de las redes sociales y unirte al debate. ¿Quién sabe? Quizá tus nombres favoritos estén en la lista del año que viene. Espero tus comentarios y opiniones. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Qué es?